Bueno, reencuentro. Eh, Temas visto en la última clase con Quero. A ver, eh, desde la Ilustración, los derechos aparecieron como declaraciones normativas, ¿sí? Son afirmaciones de situaciones jurídicas protegidas. Por ejemplo, la Constitución Nacional de 1853, en sus artículos del 14 al 22, declara una serie de derechos civiles y políticos. Pero para entenderlos es clave distinguir declaraciones, derechos y garantías, ¿sí? Perdón. Las declaraciones simplemente enuncian un valor jurídico. Por ejemplo, todos los habitantes gozan del derecho a... Los derechos, en cambio, son ámbitos de autonomía donde el Estado no tiene que interferir. Eh, las garantías son los mecanismos procesales para reclamar o proteger derechos, el debido proceso, el habeas corpus, el amparo, etc. Ahora, en la tradición liberal, eh, Locke, Kant y Rousseau, eh, los derechos se concebían negativamente, como frenos al poder estatal. Y así lo expresaba Locke al definir la propiedad en el sentido amplio, ¿no? La vida, la libertad y la dignidad estaban incluidas en la noción de propiedad. La Revolución Francesa de 1789 consolidó la idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? En la Constitución de nuestro país, la reforma de 1853 reconoció principalmente ese núcleo liberal, derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, de reunión, de prensa, el voto, el trabajo, etc. Esos derechos garantizan que el Estado no se entrometa en la esfera privada de las personas. Sin embargo, bueno, esta visión solo reflejaba la igualdad formal de la época. Allí todos los hombres libres e iguales eran en realidad varones propietarios y blancos. Con la revolución industrial y las desigualdades sociales emergentes se reconoció que la mera no intervención estatal no bastaba para asegurar un mínimo de justicia. Así es que surgen los derechos sociales, económicos y culturales. Requerían una acción positiva del Estado, ¿sí? Educación, salud, vivienda, trabajo digno, ambiente sano. En otras palabras, los derechos dejaron de ser meramente abstenciones para convertirse en prestaciones, que es una obligación del Estado. Por ejemplo, la Constitución argentina, ¿sí? En el artículo 14 bis, establece derechos sociales como la salud, la vivienda y la educación, implicando que el Estado tiene que proveer o facilitar esos bienes. Además, surgieron los derechos colectivos o los que son de tercera generación, que protegen intereses difusos o de grupos. Por ejemplo, el derecho del ambiente a la paz o a un orden internacional justo, etc. A diferencia de los derechos individuales, estos no recaen en una sola persona, sino en toda la sociedad. Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución, en su inciso 22, incorpora tratados internacionales que reconocen derechos colectivos como el medio ambiente y recursos naturales. Esta clasificación, que es primera, segunda y tercera generación, reflejan la ampliación histórica, ¿sí? Primero civil, político, después social, económico y por último colectivos. Para que los derechos no queden en el papel, el sistema jurídico de nuestro país impone principios que regulan cómo se puede limitar o exigir. Dos pilares son el principio de legalidad y el de razonabilidad. Eh, Razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? La legalidad significa que todo derecho solo puede restringirse mediante ley. El artículo 14 de la Constitución lo dice, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Por ejemplo, si el Congreso establece penas o límites a un derecho, tiene que hacerlo con una ley formal motivada, ¿sí? El Estado no puede impedir arbitrariamente ejercer un derecho sin esa base legal. La razonabilidad exige que cualquier limitación o exigencia sea adecuada y proporcionada al fin buscado. Un ejemplo didáctico para mejorar la seguridad vial, que es un bien supremo,
se puede prohibir el automóvil por completo, o sea, digamos, no se usan más autos. Aunque bueno, así nadie va a chocar porque nadie usa autos, pero va a ser irracional porque el medio que es prohibir las motos y los autos no se va a adecuar al fin. O sea que es más seguridad de manera razonable. La medida tiene que ser equilibrada, reducir accidentes sin infringir desproporcionadamente la movilidad ciudadana. De hecho, la jurisprudencia de nuestro país del control judicial de leyes y decretos evalúa que las restricciones a los derechos cumplan con esos principios. Por último, los derechos tienen que ejercerse progresivamente según los tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José, que es la Convención Internacional de Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, dispone que los estados tienen que avanzar constantemente en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto quedó reflejado en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, al incorporar esos tratados como parte de la ley suprema. En la práctica significa que el Estado, el Estado que sería acá, en nuestro caso, nuestro país, está obligado a mejorar con el tiempo, ¿sí? El acceso a los derechos como la salud, la educación, con metas y financiamientos graduales. La Constitución de nuestro país entonces distingue los derechos explícitamente consagrados y los implícitos o derivados. Los primeros figuran textualmente, ¿sí? Artículos 14, 14 bis, del 16 al 22, y los segundos se infieren o complementan por la jurisprudencia y tratados mencionados. Antes de 1994 se recurría al artículo 33, el principio general de legalidad, para justificar reclamos de derechos no listados. Hoy, gracias a la jerarquía constitucional otorgada a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Existe un catálogo casi completo de derechos, de aborto, de orientación sexual, de medio ambiente, de consumidores, etc. Incluso derechos individuales de grupos vulnerables, mujeres, niños, pueblos originarios, son protegidos por categorías sospechosas en control de constitucionalidad, de constitucionalidad, que viene a ser la igualdad, ¿no? Bueno, entonces, podemos agrupar los derechos de la siguiente forma. Derechos civiles y políticos son libertad de prensa, de religión, expresión, el voto, el debido proceso, la inamovilidad de los jueces, etc. Fueron los primeros reconocidos, ¿sí? Del siglo XVIII al XIX, y buscan limitar al Estado. Ejemplo, el artículo 18 de la Constitución, que es el debido proceso, o el artículo 16, igualdad ante la ley. Los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda generación, ya abarcan el trabajo, la salud, la educación, la vivienda digna, la seguridad social, y estos surgen a fines del siglo XIX y XX. Al notar desigualdades sociales, implican prestaciones del Estado. Por ejemplo, el 14 bis de la Constitución Nacional, que habla sobre el seguro social y la educación. O el artículo 75, inciso 22, que es el del derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. En cuanto a los derechos de incidencia colectiva, que ya son los de tercera generación, estamos hablando de el ambiente, la paz, el matrimonio, el patrimonio. El patrimonio, hablamos del patrimonio cultural, no del patrimonio individual, porque estamos hablando de incidencia colectiva, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Se protegen intereses que son difusos o generales, no reclamos individuales. El ejemplo más claro es el derecho a un medio ambiente equilibrado del artículo 41 de la Constitución. Bueno, cada categoría trae correlatos procesales, como por ejemplo, se diseñó el amparo colectivo en el artículo 43, inciso 22, para reclamar masivamente los derechos colectivos, mientras que los individuales se reclaman en amparo o en habeas corpus, según corresponda. Esta clasificación enfatiza distintos sujetos titulares, individuos, grupos, sociedad entera, y refleja el contraste constante entre concepciones liberal, ¿sí?, contra la social.
donde la liberal es ninguna interferencia estatal y la social es la obligación estatal positiva. Bueno, en nuestro sistema político los ciudadanos pueden participar directamente, es decir, de la reforma de 1994 que se incluyó la iniciativa legislativa popular, que permite que un porcentaje del padrón presente proyectos de ley ante el Congreso. La Constitución, en su artículo 39, establece que esta iniciativa puede cubrir cualquier tema, excepto la reforma constitucional, tratados internacionales, impuestos, presupuesto o materia penal. Los proyectos van a la Cámara de Diputados, que tienen que tratarlos en un plazo de 12 meses. La ley 24.747 del 96 reglamenta el procedimiento y exige que la firma a reunir tiene que ser de al menos del 1,5 del padrón nacional, con distribución en al menos 6 distritos, para presentar el proyecto. Y así se combinan mecanismos directos y de participación ciudadana con el sistema representativo. Bueno, la Constitución actual regula la delegación legislativa al Poder Ejecutivo, ¿sí? Antes eran los llamados decretos delegados. En el artículo 76 se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado y dentro de las bases que el Congreso establezca. Es decir, la regla es prohibición, pero el constituyente de 1994 abrió excepciones controladas. Esto implica que, por norma general, el Congreso no puede ceder su potestad de sancionar leyes. Solo por ley puede habilitar al Poder Ejecutivo a dictar decretos leyes para fines muy concretos. La jurisprudencia histórica, como es el caso de Delfino de 1927, había tolerado delegaciones tácitas, pero el régimen actual exige condiciones estrictas. La ley delegante debe indicar la materia específica, si administración pública o emergencia, determinar un plazo máximo, establecer las bases políticas, los principios rectores y exigir el refrendo del jefe de gabinete. Además, los decretos emitidos están sujetos a control de comisión bicameral permanente, ¿sí? Artículo 100, inciso 12. Si no se cumplen esas condiciones, la delegación es inconstitucional. Un contraste, antes de 1994 existía la delegación impropia, donde se permitía sin límite, y hoy la Constitución exige una transparencia y límites. Por ejemplo, la cláusula transitoria octava de la reforma de 1994 canceló las delegaciones previas sin plazo, garantizando que las leyes delegantes antiguas decaigan si no se ratifican. El Poder Legislativo se organiza en sesiones regulares y extraordinarias. La Constitución fija, así en su artículo 63, que ambas cámaras se reunirán anualmente de marzo a noviembre. Estos 9 meses de sesiones ordinarias son cuando los legisladores debaten y sancionan leyes. Fuera de ese periodo, sí, el presidente puede convocar sesiones extraordinarias para tratar asuntos urgentes o prorrogarlas. En sesión extraordinaria no se puede considerar cualquier tema, solo los convocados. Cada cámara se autoorganiza, si hay un reglamento interno, elección de autoridades, comisiones, etc. Por ejemplo, ante la presentación de una iniciativa popular, la Cámara de Diputados la remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales dentro de sus sesiones ordinarias. También existe la modalidad de sesiones preparatorias, ¿sí? Que al inicio de cada periodo legislativo los legisladores juramentan y designan autoridades, aunque el Congreso ya estaba reunido. En resumen, entonces, las reglas de convocatoria y plazos de sesiones aseguran que la actividad parlamentaria tenga continuidad y orden. Los tiempos legales, que son el inicio del 1 de marzo, con un fin el 30 de noviembre, un quórum mínimo, una simultaneidad, que son senados y diputados,
y son garantías institucionales básicas, ¿sí? El sistema de nuestro país de control de constitucionalidad es difuso, o sea que cualquier juez federal o provincial puede rechazar una norma que contradiga la Constitución al aplicarla en un caso concreto. Esto garantiza la supremacía constitucional sin concentrar todo el poder en un tribunal especial, aunque existe también un mecanismo concentrado en la Corte Suprema. Por ejemplo, el recurso extraordinario o la acción declarativa de inconstitucionalidad de leyes nacionales. En general, la Corte actúa como el último revisor de constitucionalidad, pero sin eliminar la posibilidad de que un juez de primera instancia ampare derechos constitucionales directamente en un caso. Por otro lado, los cambios jurídicos de las últimas décadas, ¿sí?, que son las reformas constitucionales, los tratados internacionales, las leyes reglamentarias, fueron ampliando este control, ¿sí? Por ejemplo, el legislador reglamentó los derechos de necesidad y urgencia, eh, DNU, artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, con la ley 26.122, estableciendo la comisión bicameral y plazos estrictos. Además, la Corte Suprema afirmó su facultad de revisar los DNU. En el caso de consumidores argentinos, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional un DNU de 2002, reafirmando que la reforma de 1994 había buscado frenar el presidencialismo y fortalecer al Congreso. En esa sentencia unánime, la Corte invalidó el decreto impugnado por no comprobarse la necesidad y urgencia real, ordenando que los DNU sean usados solo en casos excepcionales. Por contraste, bueno, en el caso Fate contra el Estado Nacional, la Corte reafirmó la inamovilidad de los jueces de la Nación ante la reforma constitucional. El juez Fate había demandado para que el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, eh, no afectara su garantía vitalicia. La Corte Suprema entendió que el texto reformado no vulneró la vida por sí de los jueces nombrados bajo la ley anterior, protegiendo su derecho adquirido. Con eso la Corte mostró que aunque todavía con reformas constitucionales, ciertos derechos como la estabilidad en el cargo para jueces federales son intocables para preservar la independencia judicial. Eh, bueno, vamos a agregar acá lo de la concepción de Locke sobre propiedad, que el profesor lo tiró muy para arriba. Eh, bueno, hay que decir entonces que en la teoría lockeana el concepto de propiedad no se limita a los bienes materiales como una casa o un terreno. Para Locke, la propiedad abarca tres elementos fundamentales de la persona humana, que son la vida, la libertad y los bienes. En sus palabras, cada individuo es dueño de sí mismo y por tanto tiene propiedad sobre su vida. Nadie puede quitarle su vida injustamente. También tiene propiedad sobre su libertad, o sea, nadie puede someterlo a la voluntad de otro. Y también tiene propiedad sobre sus bienes materiales que obtiene mediante su trabajo. Así, propiedad es un término amplio y moralmente fundado, que incluye la vida, la libertad y la posesión de bienes. No se trata solo de objetos físicos, sino del conjunto de derechos naturales que todo ser humano posee por el solo hecho de existir. Bueno, hasta acá con esto y nos vemos en la próxima.